Amigas y amigos de Círculo Virtuoso, buenas tardes. 22 de mayo 2019, los trajines de nuestra clase política, el mundo empresarial, todos trabajando juntos pues para superar ciertas anomalías advertidas en los últimos tiempos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado por la forma en que hemos venido también abordando estos temas de la corrupción en nuestro país. Tanto se enfocó al ámbito de los señores o los ciudadanos que están con una investidura dentro de los cargos públicos que corresponden, pero prontamente estamos advirtiendo también que ya se viene anunciando que desde la Fiscalía pues se va a investigar a más de una veintena de empresarios de una alta élite, por cierto, y hemos advertido, y ustedes han visto también cómo, por ejemplo, la familia Paredes, del exministro Paredes, de la gestión de Ollantumala, está ya con prisión preliminar, no, prisión preventiva, inclusive por las altísimas responsabilidades que tienen cuando son señores empresarios, dueños de empresas, o en este caso, cuando se trata pues de los gerentes generales. Nosotros hemos comentado ampliamente estos temas cuando decimos que el supply, los cargos como los cumplimientos, ¿no? Estas normas anticorrupción que se vienen dando, incorporándose cada vez con una mayor fuerza, con una mayor exigencia, ¿no? Los compliance, todos estos aspectos no nos asegura de que tengamos estas litis. Por ejemplo, en el tema del ámbito laboral es algo tan importante tomarlo en cuenta, porque alguien comentó por ahí de que con esta implementación de los compliance, los cumplimientos, de exigencias normativas en rigor, disminuiría significativamente las litis laborales, cosa que no es tan cierto, porque esta pugna o este enfrentamiento, estas situaciones en las que empleador y trabajador no se ponen de acuerdo, finalmente, mayor aún, si en el ámbito o en sede de conciliación laboral no se arriba a un acuerdo, se viene lo que es conocido como nosotros los juicios laborales, por cierto, que lamentablemente se toman mínimo 5 hasta 10 años inclusive. Esperemos que eso vaya disminuyendo. Pero un tema que vamos a abordar hoy día es precisamente el despido arbitrario, porque es, pues, por cierto, un escenario que se podría dar en cualquier situación cuando un empleador o un trabajador están enfrentados por ciertas razones o justificadas razones, por una de las partes, por cierto, que en realidad no arriban al acuerdo, digamos que finalmente irán pues a un juicio laboral, ¿no? Pero el despido arbitrario es un aspecto primordial abordarlo. Por ello ya se encuentra en nuestra plataforma de Onda Digital Televisión el abogado Enrique Héctor Ninahuamán, quien es un experto en la materia, por cierto, navega mucho, conoce mucho estos aspectos, de manera que damos la bienvenida para abordar estos temas tan imprescindibles en estos tiempos. Doctor Enrique Héctor Ninahuamán, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar en nuestra plataforma y, en todo caso, la pregunta de cajón o el comentario que debería darse en estos tiempos es qué tanto estamos avanzando en materia laboral, porque mucho se habla que el ámbito jurídico, en el aspecto de lo que es el ámbito penal o civil o tributario, tienen su código tributario, pero bueno, el laboral se ha quedado un poco relegado. ¿Qué tan se viene tratando de superar este nivel de, en todo caso, demora, o cómo lo aborda tú en este caso, esta situación que estamos viviendo actualmente en el ámbito laboral? Sí, Juan, buenas tardes, te agradezco por la invitación. Sin lugar a dudas, el tema laboral es un hecho que repercute y es muy sensible para el trabajador, ¿no? Porque no solamente afecta su esfera personal, sino también familiar. Y en el tema de las leyes laborales, si bien es cierto, se han dado muchas leyes que tratan de dinamizar el tema de las conciliaciones laborales, los juicios laborales, pero lo cierto es que también al ver tantas demandas laborales y no haber tantos jueces, hay una cierta demora en el cobro de beneficios laborales o en el cobro de las indemnizaciones laborales, ¿no? Que es un tema vigente en nuestro tiempo. Claro, digamos que, como usted bien sostiene, pues las cargas laborales, claro, no solamente es en el ámbito laboral, sino en varios ámbitos, ¿no? Sin embargo, ¿cómo podríamos en todo caso aligerarla? Porque esta alternativa de lo que es la conciliación laboral vigente en nuestro país ya buen tiempo,
no necesariamente nos asegura de que se llegue a finiquitar estas diferencias que podría haber entre empleador y trabajador, ¿no? Se viene tratando de hacer ciertas innovaciones, se habla, por ejemplo, de que ya deberíamos estar hablando, por ejemplo, de los arbitrajes laborales. ¿Usted considera que eso se va a tomar mucho tiempo? Porque no es tan sencillo, ¿no? Sería magnífico que pueda darse un arbitraje laboral para reclamos individuales de trabajadores. Correcto. Porque actualmente existen los arbitrajes laborales, pero a nivel de sindicato. A nivel de sindicato, correcto. Pero está pendiente el tema de un trabajador individual que no forma parte de ningún sindicato y que quisiera ver que su reclamo sea resuelto en el menor tiempo. Y yo creo que el tema del arbitraje sería maravilloso. El Ministerio de Trabajo podría poner un árbitro dentro de su lista que tiene y cubrir de alguna manera en un 50% los honorarios de ese árbitro para que no sea tan cargado para la parte trabajadora, que es la parte débil de la relación laboral. Ahora, algunos comentarios que surgen, por cierto, es que implementar el tan esperado, digamos, el arbitraje laboral en nuestro país, probablemente surgirán seguramente enfrentamientos y opiniones bastante confrontadas, digámoslo así, cuando se dice pues que el ámbito laboral, que tiene una protección, está revestida constitucionalmente, y la Organización Internacional del Trabajo también pues muy vigente en las normativas, considera que no hay mucho que arbitrar ahí, porque lo que más bien se trata es que un arbitraje que no esté revestido como corresponde, que a veces pues hay ciertos vacíos cuando se dan estas normas, podría afectarse más bien al trabajador, a la clase desfavorecida, si queremos llamarlo así, porque efectivamente mucho implica que haya un desprendimiento de beneficios laborales, de derechos laborales protegidos constitucionalmente. ¿Cuál es su apreciación, doctor Enrique Héctor Linagomán? Ahí ciertamente va a haber detalles que hay que pulir, ¿no? Van a haber seguramente opiniones a favor y opiniones en contra, pero todo apuntaría que eso es un elemento y un aporte necesario para aligerar la gran carga procesal que hay en nuestro país. Y otro aspecto en paralelo, ¿no? O sea, en paralelo tenemos dos situaciones. Una es el tema del arbitraje, pero otra también que lleva a los abogados laboralistas a hacer una reingeniería de cómo se defienden los intereses de los trabajadores. Y hay una parte que no se ataca mucho y que es un terreno donde se puede lograr muchos resultados, que es la negociación directa con el empleador. Negociación directa, ¿no? Con el empleador. Comunicarse con el empleador, indicarle que hay una cuestión laboral con un ex trabajador, citarlo y ver la manera bajo técnicas de negociación y mediación, ir a visitarlo y ofrecerle una propuesta que sea beneficiosa para ambas partes, ¿no? Claro que eso requiere que el abogado deje de ser un poco más abogado y sea más que todo un negociador. Un negociador, una especie de conciliación también. Exactamente. Ahí, ¿no? Llegar a arribar a un acuerdo, ¿no? Entonces, en ese escenario estamos considerando pues que hay retos imprescindibles que se deberían tomar en cuenta prontamente, ¿no? Ahí se viene posponiendo. Pero también hablamos, por ejemplo, de todas maneras viene ya las normativas, o hay vigentes, pero se necesita de repente afiatar un poquito más de estos aspectos normativos sobre el teletrabajo, que en forma paulatina viene incorporándose de repente en forma de práctica, en forma paulatina ciertamente, ¿no? Claro, por ejemplo, el caso de las empleadoras del hogar, que antes estaban descuidadas, pero la normativa hizo que se proteja estos derechos que estaban muy descuidados. Pero en el ámbito de teletrabajo, ¿cómo advierte usted estos aspectos? Por ejemplo, ¿no? Dice, el Ministerio de Trabajo, SUNAFIL, van a fiscalizar a las entidades empleadoras o a las empresas y en los centros laborales. Hay que, por ejemplo, en el aspecto de seguridad en un trabajo muy exigente ahí, frente a cualquier riesgo probable, sea ergonómico, sea de capacitación, etcétera, se tiene que imponer la sanción correspondiente. Pero paralelamente va paulatinamente avanzando el tema del teletrabajo. Hay personas que ya trabajan desde sus hogares. ¿Cómo considera usted que debe fiscalizarse ahí, si es que probablemente algún día tengamos una noticia nefasta donde alguien se electrocutó en su propio hogar haciendo trabajo o desarrollando actividad laboral? Pero vamos a una brevísima pausa y retornamos con su respuesta, por favor. Brevísima pausa, amigos, y continuamos. Pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia
de la República. Este aspecto de la investidura presidencial se ve afectada ya cuando se advierte que en realidad había estos manejos políticos para salvar la situación de la crisis del presidente Pedro Pablo Kuczynski, en una situación en la que realmente estaba en peligro su misma investidura presidencial, ¿no? En raíz de las situaciones que hemos podido advertir referente a las constructoras, y él estaba inmerso en una situación de manejos o conflicto de intereses cuando había sido ministro de Estado, ¿no? Conocidas las irregularidades. Ya, sí, un poquito el tráfico, me comprende la situación, amigo. Cuéntanos cómo inicia la cevichería, la comida, todo. Todo nace en un puestito de carretilla hace más de 40 años. Es ahí donde empezaron, donde empezó mi papá. Yo vine solo. Solo. Una carreta de madera. Ajá. Madera. Puras conchas era usted. Conchitas negras. Mira, ya soy cliente permanente acá. ¿Ya cuántos años vienes acá a comer? Ya perdí la cuenta, creo algo de 5 años. Y siempre acá. Fiel a Fausto. Este es el negocio de tu papá, su carretilla, todo. ¿Y tú? Bueno, ahora te voy a invitar a mi local, que he desarrollado las técnicas que ahora vas a ver en un nuevo local. Oye, y son 3 hijos ustedes, ¿no? ¿Tienes 3 hijos? Dos damas y un varón que está... Y a todos les inculcaste la comida. Así es, Escúchame, la comida y el look también. El look, mira, ese es el look. Ah, con la cosa la moda, pues, está la moda. Un look crema, pues. Ah. De las trabajadoras del hogar, doctor Enrique Héctor Nina Paitán, en ese sentido, ¿cuál es su comentario, su apreciación al respecto? De lo que hablamos del tema efectivamente. Sí, ¿no? De las trabajadoras del hogar que tuvo una cobertura, y ahora el tema del teletrabajo. Sí, el teletrabajo y, bueno, claro, por cierto, han ganado terreno en protecciones laborales las trabajadoras del hogar, pero en materia de teletrabajo, frente a un escenario donde podría ocurrir algún siniestro, un accidente, el trabajador que está desde su hogar efectuando un trabajo seguramente bajo un control de 8 horas diarias o superando las 4 horas diarias, entonces hay un vínculo y muy parecido a como que estuviera en el centro laboral del empleador, ¿no? En ese escenario, ¿cuál es esta apreciación? ¿Cómo debería en todo caso regularse? Viendo un poquito en perspectiva esta situación, ¿no? Para evitar que cargue de alguna manera la responsabilidad del empleador, o es que estando en su domicilio el trabajador un poco que se desprende de esa responsabilidad del empleador. ¿Cómo es controvertido, ¿no? Pero son principios básicos. Esto sucede también con lo que pasó al inicio con las tercerizaciones y las intermediaciones laborales, ¿no? Los que eran los de trabajadores de limpieza o los contadores que venían de una empresa diferente, que la empresa tercerizaba, se desprendía de ese aspecto productivo de su empresa. Hoy en día estamos en la tercera fase, que viene a ser el teletrabajo. Por cierto. Y por teletrabajo entendemos la prestación que hace un trabajador, pero no en el centro laboral como ordinaria y tradicionalmente era, sino que lo hace desde cualquier punto de esta tierra, ¿no? Puede ser en su casa, puede ser en su oficina, puede ser en un parque. También. Porque ahora las relaciones laborales han sufrido cambios sustanciales, ¿no? A raíz de la tecnología. Entonces, en el caso concreto, ¿no? Ese trabajador es dependiente de la empresa. Simplemente que está prestando la labor físicamente fuera. Pero que es un trabajador, sí, por un aspecto determinante, ¿no? La subordinación. Por cierto. Está subordinado a ciertas tareas, a ciertas directivas, a ciertas actividades. Si ocurriera un accidente, si ocurriera una contingencia, evidentemente el responsable va a ser la empresa, ¿no? Por un aspecto también muy esencial, que la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo señala que el empleador es el responsable de cualquier evento dañoso que ocurra dentro de la relación laboral. No dice dentro de la relación laboral. No dice del centro de trabajo, sino de la relación
laboral. Sí, pues. Entonces, en este caso, si ocurre un accidente, una contingencia, un incendio, es la empresa la que, por mandato de la ley, tiene responsabilidad en este caso. Sí, pues queda clarito, amigas y amigos, entonces que aún así en ámbito de teletrabajo, desde cualquier punto fuera del centro laboral o el punto en el cual se desarrolla la actividad, si el trabajador está, digamos, desarrollando actividad ya dentro de lo que corresponde a la normativa de teletrabajo, igual la responsabilidad atañe al empleador si se diera situaciones de incumplimiento, como por ejemplo, claro, el tema de seguridad y salud de trabajo, que es bastante exigente ahora por SUNAFIL, ¿no? Otro ámbito, doctor Enrique Héctor, es referente a estos ya los despidos, ¿no? Por ejemplo, hablamos de estos despidos intempestivos que no deberían darse, pero queramos o no, la realidad nos dice que hay situaciones en las que se dan situaciones por el despido intempestivo, seguramente porque hay cierta acreditación, está acreditado que efectivamente el trabajador ha incumplido una norma laboral o está frente a una falta grave. Pero coméntenos, doctor, cómo se debería manejar este aspecto del despido intempestivo. El despido intempestivo, el despido arbitrario, en buenos términos, para que la gente lo entienda, claro, es como una gripe. Que en cualquier momento, un virus así, de un momento a otro, nos puede llegar. Sí, pues. En cualquier momento de la vida nos puede llegar. Claro. Entonces el trabajador es el que tiene que estar preparado de cómo poder afrontar una situación donde lo están despidiendo de manera intempestiva, de manera arbitraria, ¿no? El trabajador tiene que tener conocimiento Ahora, sobre... claro, esa situación de intempestivo no le quita a que se cumpla en rigor con los plazos, ¿no? Esto de los 6 días. Coméntenos un poquito a ver cómo se debe tratar de todas maneras. Ah, claro. Ahí, el despido arbitrario o el despido intempestivo es aquel despido que no está sustentado en ninguna causa, en ningún tipo de justificación. Es el despido que el empleador le dice al trabajador, ¿sabes qué? Ya no quiero que vengas a trabajar. Y mañana, al día siguiente, está cerrada su puerta. Sí, no, está impedido, ¿no? Por orden de gerencia está impedido Sí, ingresar. sí. Ese es el despido intempestivo. Ahora, el despido con procedimiento es cuando de repente el empleador considera que el trabajador ha cometido una falta grave y le manda su carta de preaviso de despido, dándole 6 días naturales para que pueda hacer su descargo. El trabajador hace su descargo y en el 99% de casos el empleador emite una carta que se llama la carta de despido, donde lo está despidiendo porque supuestamente, pudo haber sido así, cometió una falta grave. Correcto. Muy bien, entonces queda clarito ese aspecto que a veces genera duda, por cierto. Sin embargo, donde también hay dudas, y es controversial ya en sede judicial incluso, ¿no? Porque los juzgados, las salas, cuando hay casos que llegan incluso, son materia de debates en las casaciones laborales, etc. ¿Cómo es este aspecto, doctor, referente a el desvínculo que podría darse cuando se tratan de trabajadores de confianza, ¿no? Mucho se comenta también de que si se acredita que hay, por ejemplo, en la boleta de pago el cargo de confianza, está detallado, sí se puede acreditar que el empleador le entregó una carta formalmente comunicándolo. Es altamente probable que si se van a una litis, finalmente la litis lo gane el empleador porque cumplió con esos procedimientos formales. A ver, coméntenos un poquito porque hay controversia todavía en este aspecto. Sí, por trabajadores de confianza entendemos gerentes de tienda, gerentes de bancos, supervisores, jefes, supervisores, jefes de playa, todo aquel que tiene un cargo, digamos, de alto de dirección y que a su vez tiene personas a su cargo. La ley señala que el cargo de confianza es aquella persona que también tiene acceso a secretos financieros, secretos del manejo del negocio. Ahora bien, esto me hace recordar algo que como que una frase, ¿no? Todo estaba bien hasta que. Sí, pues. Todo estaba bien. Grafica muy bien eso. Sí, todo estaba bonito hasta que algo pasó. ¿Por qué? Porque históricamente los trabajadores de confianza, los cargos que he señalado, tenían derecho a la indemnización por despido arbitrario. Eso es algo histórico que viene hace 20, 25 años. Es algo histórico, o sea, que siempre se ha mantenido. ¿Qué pasó? Que alguien en algún momento emitió un pronunciamiento y dijo que no. Los cargos de confianza están sustentadas en la confianza precisamente y por lo tanto es una situación subjetiva que no da derecho a la indemnización por despido arbitrario. Lamentablemente, algunas cortes, algunos juzgados y algunas salas laborales han asumido esa idea, ese argumento y están declarando infundadas las demandas de los trabajadores de confianza que reclaman legítimamente una indemnización por despido arbitrario.
No así en la Corte Suprema, que la Corte Suprema ha emitido cerca de 7 pronunciamientos donde indica claramente de que los trabajadores de confianza que iniciaron como tales, como jefes, como supervisores, si la decisión del empleador es apartarlos, retirarlos, tienen que pagarle una indemnización por despido arbitrario. Así que la batalla continúa, ¿no? Continúa todavía, pues, ciertamente. Ahora, hay otras situaciones también que se da, pues, cuando el trabajador es, digamos, despedido, como usted bien comentó, pues, con el procedimiento correspondiente, ¿no? Sin embargo, después de haberse cumplido, claro, el trabajador presenta su carta donde de alguna manera pretende sustentar que él no está inmerso en la falta, pero finalmente despedido porque el empleador finalmente entrega, pues, respuesta a esa carta donde es lapidario, ¿no? Le dice con medios probatorios, incluso adjuntos, usted finalmente está despedido. Y por supuesto que le entrega todos sus beneficios de ley que atañen al trabajador. Pero el trabajador está disconforme y ya se va a el Ministerio de Trabajo. A ver, coméntenos estos aspectos, cómo es que en todo caso el empleador debe tener en cuenta para evitar llegar a un juicio, ¿no? Pero el trabajador seguramente, estando en descontento, estando en desacuerdo, seguirá la vía procedimental correspondiente, ¿no? Así es. A ver, ¿cuál es su comentario en ese sentido? Bueno, cuando el trabajador es despedido, hay ciertos pasos que tiene que cumplir, ¿no? En principio, no tiene que firmar nada. Sí. Ese es su principio básico. El trabajador despedido que firma carta de renuncia ya no es un trabajador despedido. Es un trabajador que voluntariamente firmó su carta de renuncia y no quiere reclamar su indemnización. Claro. O en muchos casos también le hacen firmar un documento que se llama no renovación del contrato de trabajo. Igualmente, si firma ese no renovación, no está siendo despedido, sino que él está decidiendo no renovar o prorrogar el contrato de trabajo. Así es. Segundo paso, tiene que ir al Ministerio de Trabajo a hacer la constatación del despido arbitrario, que ha sido intempestivo. El Ministerio de Trabajo le facilita el oficio policial para que haga la constatación y luego también un inspector de trabajo a cargo de la SUNAFIL para que pueda hacer la verificación de ese despido. Con esos documentos ya puede iniciar su demanda de indemnización por despido arbitrario dentro del plazo de los 30 días que establece la ley. Dentro de los 30 días, tan importante el plazo, ¿verdad? Sí, muy importante. Ahora, otro aspecto que también genera controversia es el periodo de prueba, ¿no? O sea, a veces se cometen esos errores, bueno, incluso empleadores cometen esos errores cuando se confunde, se dice, bueno, el periodo de prueba es en general 3 meses, pero hay que advertir ciertas excepciones. A ver, comenten ese aspecto, porque ya ha habido casos, incluso se han ido a una litis, ¿no? Y es lamentable que finalmente cuando están ya en pleno proceso se puede advertir que el error ha sido más bien del empleado por no advertir estas excepciones, ¿no? Claro. La ley establece 3 periodos de prueba. El periodo de prueba normal, ordinario para trabajadores que ocupan cargos normales y comunes es de 3 meses. Ciertamente. Plazo legal. Correcto. Si el empleador no lo pone en el contrato de trabajo, se entiende que el plazo es de 3 meses. Pero la ley también hace excepciones. Dice que el periodo de prueba puede ser de hasta 6 meses en el caso de personal de confianza. Correcto. ¿No? Claro. Porque hablamos de otro tipo de trabajo. Pues necesita un mayor tiempo, ¿no? Exactamente. Entonces no puede ser 3, sino son 6 meses. Yeah. Y establece un tercer periodo de prueba, que es de hasta 1 año para los trabajadores de dirección. Que son Hasta ya un año inclusive. hasta un Claro. año. Porque estamos hablando de una persona, de un gerente general que va a ejercer la representación de la empresa. Entonces la ley dice, no, para él, 1 año. Entonces hay esos 3 tipos de periodos de prueba. Si el empleador, por ejemplo, le pone 6 meses de periodo de prueba a un trabajador que hace labores ordinarias y comunes, entonces se está equivocando. Ciertamente. Porque el periodo de prueba para ese tipo de trabajador son 3 meses, no 6. Tampoco le podría ser de 1 año, porque no aplica para el caso. O sea, se tiene que identificar el tipo de trabajador, la categoría y las funciones que va a realizar para poder establecer el periodo de prueba. Claro. Si no, va a haber problemas. El trabajador podría fácilmente ir a la vía judicial y reclamar una indemnización porque lo despidieron al 5.º mes. Así es, efectivamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con los plazos, ¿no? Porque, doctor, entonces finalmente concluimos de que el máximo plazo en estos casos donde ya se trata de cargos gerenciales, de un mayor seguramente compenetración en unas actividades de altísima responsabilidad, Así es. máximo 1 año, ¿no? No es que por alguna razón se puede elevar adicionalmente 3 meses más porque considera que superado el año o llegando al año, consideran la gerencia que algo le falta, por lo tanto hay que darle unos 3 meses más. No, 1 año es suficiente, creo. La norma está ahí, entonces Sí. hay que respetarla, ¿no? Sí, Finalmente. la norma lo dice así. 1 año. Doctor Enrique Héctor Minahuamán,
hemos llegado al final del programa. En todo caso, sus comentarios finales para terminar. Sí, básicamente indicar a los trabajadores que están escuchando que tienen que tratar de informarse y poder saber de qué tipo de normas la ley les ampara, ¿no? Como dice un dicho, el conocimiento es poder. Y para poder negociar una mejor desvinculación, para poder negociar mejores condiciones laborales, mejores indemnizaciones, pues el trabajador tiene que saber cuáles son sus derechos laborales, ¿no? Entonces pueden acceder, nosotros tenemos una... Sí, por favor, ¿dónde lo ubican? En todo caso, doctor, también. Sí, nuestra oficina está en calle Elías Aguirre, 180 Miraflores. Tenemos también nuestra fanpage en Facebook, Correcto. Abogado Laboralista Perú. Tenemos nuestra web, www.abogadolaboralistaperú.com, o también nos pueden escribir al WhatsApp 928-583-046. Estaremos encantados de seguir absolviendo más. Ahí aparecen sus números de teléfono en pantalla, doctor. Agradeciéndole muchísimo por estar en Onda Digital Televisión, nuestro programa Círculo Virtuoso. Gracias, y esperemos muchas tenerlo gracias nuevamente acá para por la abordar invitación. temas tan importantes en materia laboral. Amigas y amigos, se nos agotó el programa. Nos vemos en la próxima edición. Tensiones políticas del indulto, los deudos de Barrios Altos y La Cantuta alzaron su voz de protesta al llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual concluyó que el Poder Judicial peruano revise nuevamente el caso. En principio, considero que el juez ha tomado bastante en cuenta la recomendación por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, donde dice revísese, ¿no? Entonces, bueno, él ha tomado esa posición y esa recomendación. Pero lo que no ha advertido, y ahí de repente ha pecado un poquito en exceso el juez, es de que el control de convencionalidad es un aspecto que no le compete a él. En realidad el control de convencionalidad le compete a un juez constitucional, y él no lo es. Perú en Rusia 2018. Ya, sí, un poquito el tráfico, me comprende la situación, amigo. Cuéntanos cómo inicia la cevichería, la comida, todo. Todo nace en un puestito de carretilla. Ajá. Hace más de 40 años. Es ahí donde empezaron, donde empezó mi papá. Yo vine solo, Solo. una carrita de madera. Ajá. En una negra. Puras conchas era Pura usted. concha negra. Conchitas Está negras. riquísimo, mira, ya soy cliente permanente acá de ¿Ya cuántos años vienes acá a comer? Ya perdí la cuenta, creo algo de 5 años. Y siempre acá. Fiel a Fausto. Ese es el negocio de tu papá, su carretilla, todo. ¿Y tú? Bueno, ahora te voy a invitar a mi local, que he desarrollado las técnicas que ahora vas a ver en un nuevo local. Oye, y son 3 hijos ustedes, ¿no? Tienes 3 hijos. Dos damas y un varón que está... Y a todos les inculcaste la comida. Así es, justamente. Escúchame, la comida y el look también. El look, mira ese look. Ah, con la cota la moda, pues, está la moda. Un look crema. Sitter alla musicanti, inte vai, inte vänner, sembra lo strumento in mano. Sitter mi chiamano.